noche vamos a presentar tanto a la conferencia magistral como a nuestro conferencista magistral que nos hace el honor de presentar este título llamado Retos en la aplicación de la mecánica de suelos no saturados en la ingeniería de pavimentos. Es un título que es muy significativo aquí en Tijuana, porque básicamente estamos encima de puros suelos no saturados y los problemas que nos aquejan aquí de deslizamientos y fallas, muros, taludes, pues tienen mucho que ver con este comportamiento. Así que el doctor conferencista nos traerá muchas luces sobre esto, ¿no? Ya estamos insistiendo mucho en este tema. Permítame presentar al doctor Paul Garnica Anguas. Primero, pues decir que es mi amigo, muy querido de muchos años, querido por mí, por mi familia. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios de maestría en mecánica de suelos en la misma universidad. Es representante en México ante la Asociación Mundial de Carreteras, donde es miembro del Comité Técnico Internacional sobre Pavimentos. Es un investigador mexicano en el área de pavimentos, geotecnia y tecnología, que fue durante 27 años jefe de los laboratorios de infraestructura del Instituto Mexicano del Transporte, IMT, con un gran número de publicaciones en revistas y congresos arbitrados y publicaciones técnicas del Instituto Mexicano del Transporte, publicaciones de las que muchos, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en España, nos beneficiamos de todas estas grandes contribuciones. En la actualidad, el doctor Garnica es director de Geotecnia e Infraestructura del Grupo Garnica y gerente general del Centro de Innovación en Seguridad Vial e Infraestructura. Bueno, sin más, los dejo con esta presentación del doctor Paul Garnica. Paul, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, al contrario, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación, que por supuesto no podía negarle a Freddy, que como bien dice, somos amigos de toda la vida primero, colegas enseguida, ¿no? Y bueno, interactuamos en muchos proyectos juntos siempre que tenemos la ocasión. Y qué mejor en este marco de toma de protesta de una mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y qué mejor todavía que sea en Tijuana. Entonces, pues, muy agradecido por por la invitación. Ahora, dicho esto, déjenme compartir mi pantalla mm, con pues, la presentación que tengo aquí preparada para usted. Entonces, listo. Y bueno, si todo va bien, pues bueno, aquí deberíamos estar viendo pues la presentación. Denme oportunidad nada más de ampliarla. Aquí está. Y bueno, aquí estamos y por supuesto espero que la estén viendo sin ningún problema y escuchando. Sí, el tema es algo que por supuesto he trabajado por muchos años, ¿no? Es una temática retadora que tiene que ver con un tipo de infraestructura que es fundamental, ¿no? Sí, los pavimentos son uno de los activos, no es el único, quizás sí el más importante pues de todo lo que es la infraestructura carretera, ¿no? Por decirlo así. Y el tema de mecánica de suelos no estructurados es particularmente importante, ¿no? Ya no podemos decir que es algo nuevo que está en desarrollo, pero que, bueno, lleva una curva de aprendizaje de un tiempo para acá y nos aporta luz, nos aporta forma de poder incorporar a la geotecnia de otras maneras, a la mecánica de suelos, pues para poder pues, mejorar mucho los análisis y proyectos que hacemos en este tipo de infraestructura. Y bueno, y además son dos temas que yo me he dedicado mucho desde hace ya mucho tiempo. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a estar hablando de pavimento, y por eso he puesto un poco la definición, ¿no? Es una estructura compleja de ingeniería, compleja como son los problemas en general, que es una interacción de una multitud de factores.
una multitud de factores que allí intervienen y que pues de alguna manera debemos de solventar y tomar en cuenta. Eso es lo que está en el adjetivo complejo, ¿no? No es que sea difícil, ¿no? Y bueno, está constituida por una secuencia de capas de materiales seleccionados que el ingeniero proyectista tiene que realizar un poco con la normativa y con la práctica regional, con el objetivo de soportar un cierto tránsito vehicular muy difícil en México. Las condiciones en México son complicadas de tránsito vehicular por los excesos que podemos tener en número de vehículos y sobre todo con el peso de los vehículos. Y esto durante el tiempo, lo cual aporta singularidad, un singular problema, cumpliendo los estándares de desempeño que se le requieran. O sea, además nos ponemos finos, ¿no? A los pavimentos les solemos pedir requisitos superficiales y estructurales a lo largo del tiempo. Y una carretera, claro, y un pavimento, pues está previsto para durar el tiempo que se requiera. Solemos tomar 20 años como referencia, pero cada vez las exigencias son mayores. Y todo esto además dentro de un entorno físico y geográfico particular, lo que hace que, bueno, como todo problema de ingeniería, desde un punto de vista inicialmente general, pues acaba siendo local, digamos, ¿no? Ahora, es en esa localidad, es en esa interacción con el entorno, que los materiales inicialmente colocados, que son fundamentalmente compactados, ¿no? La mayor parte de suelos, de abajo hacia arriba, pues, vamos subiendo del terreno natural a lo que es terraplén, subyacente, subrasante, después las capas propiamente dichas de pavimento con su base y las capas de rodadura de asfalto de concreto. Pero como son suelos compactados, son muy sensibles a los cambios de humedad. Esta es una problemática particular porque lo que uno quisiera es que esa estructura, pues a lo largo de 20 años, pues, perdurara en sus propiedades, ¿no? Es como que hacemos una estructura de varios pisos, tomando un símil, ¿no? Y queremos pensar que pues, los módulos de elasticidad del acero y del concreto pues, se mantengan constantemente años, ¿no? No nos solemos cuestionar, aunque pudiera cambiar, ¿no? Pero bueno, en el caso de los pavimentos no es así, por esa interacción tan fuerte que tenemos con el entorno. Entonces siempre estamos buscando la forma mm, de tomarlo en cuenta, sobre todo en lo que pudiese pasar en futuro, ¿no? Los cambios de humedad, claro, van a estar ligados mm, a la base de los aspectos físicos del movimiento del agua en un suelo no saturado. Bueno, aquí tienen la definición de PAE. Factores de interés que siempre tomamos en cuenta cuando analizamos y tratamos de diseñar la estructura, por supuesto, las cargas aplicadas, ¿no? Es el enemigo público número uno, pero que no se ayuda, vamos a decir, porque pues van sobrecargadas. Por alguna razón, pues así van. Aquí hay mucho que discutir, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Pero bueno, para eso inicialmente diseñamos, tomamos en cuenta de alguna manera las condiciones ambientales, ¿no? Mm, y ahí va a estar mucho de lo que quiero platicar, ¿no? Los materiales utilizados, concretos asfálticos, materiales, suelos, granulares, materiales triturados, estabilizados o no estabilizados, con algún tipo de aditivo, porque cada vez necesitamos más exigencia. Tomamos en cuenta la interacción entre capas, ¿no? de la estructura, métodos de cálculo para estimar campos de esfuerzo y de formación, y con eso predecir pues, los deterioros que el pavimento va a sufrir. Tomamos en cuenta las condiciones geotécnicas del sitio, del suelo natural, que deben estar resueltas cuando el pavimento ya está colocado, ¿no? Que si el suelo es expansivo o no es expansivo, deberíamos resolverlo, que si es colapsable, deberíamos resolverlo, si algún tiene problemas de tubificación o de erosión, deberíamos resolverlo, si es muy blando, pues está. Aparte de esa problemática que presenta mucho el suelo natural, pues tenemos la variabilidad del suelo. El suelo tiene esa característica, pues no le gusta estar constante. En el sitio local de proyecto, pues incluso
pues a unas decenas de metros, dependiendo del tipo de suelo, a veces en metros, tenemos otras propiedades con respecto al suelo natural. En el caso de las capas de suelo compactado, que circulan en una carretera a lo largo de cientos de kilómetros o de decenas, depende del proyecto, a veces más, pues cada determinada distancia, pues vamos cambiando de condiciones geotécnicas, mm, de manera ajena. Entonces, contra todos esos factores de interés, luchamos un poco mucho, ¿no? En ingeniería de pavimentos para tomarlos de la mejor manera. Entonces, hay que tener esto siempre presente. Por ejemplo, ¿no? La expansión, ¿no? Una manifestación clara de los solos expansivos, que yo creo que dio lugar un poco a la mecánica de suelo no saturado. Ese hecho de que un suelo no saturado, cuando toma agua, pues tiene una tendencia al cambio volumétrico. Suelo expansivo, ¿no? Se suele referir un poco a la letra, ¿no? En alguna ocasión, ya pensando en esto, en 1998, con un estudiante, Humberto Preciado, hicimos alguna tesis de maestría sobre la temática, enfocándonos mucho en el suelo compactado, ¿no? Entonces tomábamos suelo compactado y lo sometíamos a un ensayo de expansión, primero, y luego a un ensayo de presión de expansión. Entonces, en el gráfico de la izquierda, que es un diagrama de compactación, en peso volumétrico seco, contenido de agua, ¿no? Entonces, compactábamos el suelo en diferentes condiciones de humedad y peso volumétrico seco, montábamos en el consolidómetro y hacíamos un ensayo de expansión. Y como saben, es el ensayo de expansión libre inicialmente. Es el mismo equipo que usamos para los ensayos de consolidación. Ahí colocamos el espécimen del suelo y saturamos a partir de una cierta condición inicial. Y claro, el suelo tiene pues la tendencia, y así lo hace, al cambio volumétrico. Y medimos verticalmente su expansión, que es lo que está aquí reflejado. Son curvas isocaracterísticas de igual porcentaje de expansión. Por acá, en zonas de bajo contenido de agua y mucho peso volumétrico seco, tenemos las expansiones más grandes. Vamos perdiendo agua, vamos a decir, mientras el grado de saturación es más pequeño, mientras menores son los contenidos de agua, hay más tendencia, el suelo tiene más sed, vamos a decirlo así, ¿no? Y cuando incorpora el agua a su estructura, esta se adhiere químicamente y por otras fenomenologías a las partículas arcillosas, que son planas y de alta superficie específica, ¿no? Los adhiere, solemos decir que las absorbe, ¿no? Y entonces aumenta el volumen a nivel de cada partícula y multiplicado por los millones de partículas que son, lo que uno observa en el proyecto es que el suelo se mueve hacia arriba. Y a mayor humedad, moviendo dentro de este gráfico que estoy señalando en la derecha, la expansión disminuye, ¿no? Cuando hay mucha agua y el suelo tiene un grado de saturación más alto, acá está la línea del 100% en el suelo compactado, hay menos movimiento. Y entonces, bueno, eso nos habla mucho de esa relación que hay entre el potencial de expansión libre del suelo y las condiciones de compactación. Indirectamente, las condiciones de compactación tienen que ver, claro, con el grado de saturación. Incluso cuando hacemos los ensayos de presión de expansión, que está a la derecha, ensayo de presión de expansión, lo que uno busca es cuál es ese valor de esfuerzo que uno debe colocar verticalmente para que el suelo no expanda, que es un poco la solución ideal. Tengo un suelo expansivo que ha sido detectado, si yo coloco una estructura que transmita un nivel de esfuerzo que iguale a la presión de expansión, bueno, asunto resuelto. Pero es un indicador también del potencial de expansión, ¿no? Entonces también cuando vemos el diagrama para contenidos de agua bajos y pesos volumétricos altos, la presión de expansión aumenta. Te requerimos mayor valor de esfuerzo para controlar esto, ¿no? Y a mayor saturación disminuye, ¿no? Entonces, hay esa relación que es clásica y que, bueno, hay mucha publicación sobre el tema porque, claro, los suelos no saturados, que son expansivos, tienen la mala tendencia y la mala costumbre de estar por todos lados. Como bien decía en la presentación, pues, prácticamente todo el suelo por naturaleza es un suelo no saturado, ¿no? De inicio. Sí, hay casos particulares en los valles, que eran antiguos lagos con niveles de agua freática muy altos, como la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto, que ha gobernado
pues mucho las tendencias iniciales de la mecánica de suelos, al menos dentro de los planteamientos iniciales que manejaba pues, el fundador Carl Terzaghi, Casagrande y todos los demás que posteriormente continuaron los trabajos. De hecho, estamos en el año 2025 y yo creo que ya estamos cumpliendo casi 100 años de la publicación de ese famoso libro de Terzaghi, que pues dio lugar a la fundación de lo que hoy conocemos la mecánica de suelos, digamos, ¿no? Más enfocada inicialmente en suelos saturados. Digamos. Aquellos que hemos estudiado en la UNAM, por la misma naturaleza del suelo en los lagos de Texcoco, pues estamos llenos de suelos saturados. En México, pues empezaron a aparecer grupos de investigación, principalmente en el Bajío, en la Universidad Autónoma de Querétaro, estudiando la problemática de suelos expansivos que está presente en desarrollos de zonas habitacionales, particularmente en estructuras ligeras, ¿no? Entonces, cuando yo me incorporo al Instituto Mexicano del Transporte, pues estoy en un entorno adecuado donde empiezo a oír mucho de mecánica de suelos no saturados. Sí, los suelos compactados, aquí está una imagen de espécimen y un pequeño esquema de la interacción de partículas entre ellas, porque finalmente todos los suelos que son un conjunto de partículas, la interacción entre ellas es la que va a contribuir a la resistencia a la aplicación de cargas exteriores, ¿no? Y la resistencia entre las partículas está dada por un fenómeno muy básico y a su vez complejo, que es la fricción, ¿no? En mecánica del suelo solemos decir que todo es fricción, ¿no? Cualquier carga aplicada trata de ser resistida por el suelo por fricción. Es retardada por muchos factores, digamos, ¿no? Por eso nos gusta tener suelos muy friccionantes, ¿no? Al menos desde el punto de vista de sus parámetros de resistencia al cortante, como puede ser el ángulo de fricción interna, pero todo el efectivo. Y en segunda instancia, la cohesión, que como bien decía el profesor Juárez Vadillo, pues la cohesión tiene esa cosa que depende del grado de saturación, ¿no? O sea, esa succión que podemos, esa cohesión que podemos tener inicialmente, la podemos perder, ¿no? Decía el profesor Juárez Vadillo que la succión es como el cuento de la Cenicienta, ¿no? Es muy bonito y nos hace soñar bien, pero no existe, ¿no? Se pierde, ¿no? Desaparece con el agua. Bueno, en un suelo no saturado en general, pues está presente al interior de esos vacíos, ¿no? Pues tanto el agua como el aire. Y esa es la condición general, ¿no? De los suelos compactados todos. Porque incluyendo los suelos con mucho contenido de agua de humedad que se compactan, en realidad nunca llegan al 100% de saturación. Siempre tienen un poco de aire, aunque quizás ya no conectado entre ellos al interior. Pero bueno, en una condición en general, pues tenemos pues, las partículas de suelo, ¿no? Con los vacíos interactuando con esas dos fases adicionales, que es aire y agua. Aire y agua pues, van a estar siempre presentes. Y entre el aire y el agua, pues se generan fenómenos capilares, tensión superficial dentro de lo que llamamos membrana contráctil, ¿no? O sea, algo pasa en esa superficie del agua que está en interacción con el aire al interior de los poros del suelo. Llamamos esa interfaz que genera tensiones en su superficie. Esas tensiones en superficie las solemos ver pues, de muchas maneras en la naturaleza, ¿no? Incluso en las gotas de rocío que se forman en las hojas en la mañana y que toman una forma esférica, ¿no? O tiende a ser esférica, es por tensión superficial. O cuando vemos a los insectos caminar en las superficies del agua, lo hacen sobre la membrana contráctil. Esto es así porque en esa interfase agua-aire se rompe el equilibrio. El agua tiene tendencia a tener al interior presiones hidrostáticas, presiones por todos lados, como lo sabemos bien cuando nos metemos a una alberca a mayor profundidad, mayor presión, que en suelos saturados lo referimos a la presión de poro, ¿no? Al menos la hidrostática, ¿no? Pero cuando está no saturada, caray, ¿no? Entonces aparece esta membrana contráctil que va a cambiar un poco la historia. A los suelos compactados, como a los suelos en general, pues le determinamos contenido de agua, grado de saturación, que son formas de hablar de cuánta agua tiene el suelo, ¿no? La forma gravimétrica, que nos gusta mucho en compactación, ¿no? O el grado de saturación, que bueno, gusta mucho en mecánica de suelos no saturada, pero son medidas de cuánta agua tiene el suelo.
Es increíble el agua que puede almacenar pues, un suelo fino, compactado, ¿eh? Adentro hay cantidades importantes de agua, ¿no? Hasta sería una fuente de agua, ¿no? Tarde o temprano. Hay parámetros alternativos como la porosidad y el contenido de agua volumétrico, poco usado en general, pero que es muy importante en la mecánica de suelos no saturados. En particular, cuando pues, el suelo está saturado, esta relación de contenido de agua volumétrico y la porosidad están relacionados directamente. Entonces, con estas variables internas a estos suelos compactados que tienen agua y aire, pues tratamos de entender qué es lo que pasa en esta membrana contráctil. Es lo que pasa al interior de esos suelos finos que no vemos, ¿verdad? Nosotros compactamos, pasan las máquinas, compactan, ya quedó el suelo compactado, controlamos la compactación, pero ahí queda, ¿no? Pero una vez que ahí está colocado, empieza a pasar algo al interior, mm, y mucho debido a esta membrana contráctil. Eso es lo emocionante de los temas de investigar. Desde el punto de vista de esfuerzos efectivos, sabemos bien que en suelos saturados, que es el esquema inferior, que Terzaghi postuló, y que fue, que desde el punto de vista teórico y de paradigma, un gran cambio. Al decirnos, no, miren ustedes, ¿no? En un suelo saturado, teóricamente donde no hay aire, ¿verdad? Y la totalidad de los vacíos está ocupado por agua, los esfuerzos que realmente existen en contacto entre las partículas dependen de la presión en el agua de poro, ¿no? Eso que llamamos por cariño la presión de poro, ¿no? Entonces el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total que uno aplica al exterior menos la presión. Esto parecía banal, porque hasta uno dice, ay, bueno, pues eso está claro, pues yo, hasta una alberca, si yo me meto en la profundidad y coloco una balanza y me peso, pues peso menos. ¿Y por qué peso menos? Por el empuje del agua, ¿no? Y entonces yo aplico esfuerzos externos a la muestra de suelo o al suelo en general, estos se transmiten entre las partículas, pero lo que realmente existe lo debemos deducir conociendo las presiones. Y sobre esta base se desarrolló toda la mecánica de suelos, ¿no? Y en la interpretación de ensayos traxiales y la interpretación de los ensayos de consolidación o de deformabilidad, todo sobre la base de un suelo que luego es un tema, porque cuando damos mecánica de suelos en regiones donde los suelos son no saturados, uno se queda siempre pensando, ¿y por qué estoy hablando de suelos saturados si debe hablar más de suelos no saturados? Pero bueno, es obligado un poco la frase. En suelos no saturados, ¿no? La cosa no está tan fácil, ¿no? ¿No? Porque, ok, entonces este esfuerzo efectivo que necesito conocer, ahora, ¿por qué necesito conocer el efectivo? Porque, entre otras cosas, pues toda la resistencia de formación depende de él. El mecanismo más fácil es lo que ya mencionaba de entenderlo por la fricción. Depende de la fricción entre partículas, la resistencia que el material puede oponer a las cargas externas. Por eso la importancia de la determinación correcta. Entonces, en un suelo no saturado hay una expresión inicial muy usada, que es esta. Todavía en debate, ¿no? Donde uno dice, ok, mira, el esfuerzo efectivo en un suelo no saturado es el total menos, y aquí aparecen varias cosas, ¿no? Hay un planteamiento donde está la presión del aire, que bueno, suele ser la atmosférica o cero, ¿no? Más el grado de saturación por el producto de la diferencia de la presión del aire menos la presión del agua. Y esto va a ser importante, ¿no? La presión del aire menos la presión del agua es una fuerza capilar y es lo que vamos a denominar succión al interior. Entonces, si hay mucha succión, desde el punto de vista de la ecuación, como este término es aditivo, entonces los esfuerzos efectivos aumentan. Eso es una cosa que es increíble, ¿no? Si la succión aumenta, el esfuerzo efectivo aumenta, ¿no? Y si la resistencia depende de este esfuerzo efectivo, tengo más resistencia. Es verdad. Sí, es verdad. Un suelo que pues, va teniendo cada vez menos saturación, al interior tiene más succión, abusando ya de la expresión. Tengo más succión y tengo más resistencia. Y entonces uno dice, oye, pues estaría muy bien que la pudiéramos aprovechar para la estructura. Lo malo de la historia, que, pues siempre hay un villano, es que la humedad puede penetrar, cambiar la saturación
Y esa ganancia que teníamos de resistencia la perdemos. Y ahí es donde entran los intentos en literatura de tratar de predecir qué es lo que realmente pasa y cómo lo puedo ver, la succión. Y entonces ya estoy introduciendo el término, mecánicamente hablando, más importante de la mecánica de suelos no saturados, la succión. Vamos a pensarla para fines al menos de esta charla como esta diferencia de presiones de aire y de agua, pero es algo que se puede medir y que existe al interior en esa membrana contráctil. Bueno, ahí está. Eso hay que tenerlo ahí. Ahora, ¿cómo determinamos la succión? Que es un parámetro importante. Pues entonces lo tenemos que determinar. Y sí, se vuelve una propiedad del suelo. Una propiedad nueva que casi nunca nos mencionan en las clases, ¿no? En literatura, solo algunos profesores, yo lo suelo mencionar nada más porque me gusta meter mi cuchara, pero no está en los temarios, no suele estarlos, ¿no? En posgrado sí, depende de dónde, ¿no? Yo creo que en la maestría de mecánica y suelos de la UNAM quizás no tanto, pero en muchos otros sí, de posgrados en regiones áridas, sí. Es una propiedad, la curva característica, que así se le llama, es una propiedad del suelo que se tiene que conocer. Y va a relacionar, y así está puesto en los ejes, ¿no? En el eje vertical, la cantidad de agua que tiene el suelo, aquí está representada por ese contenido de agua volumétrico que yo les presento. Ese contenido de agua volumétrico, y en el eje horizontal por el valor de la succión. Aquí está dado en kilopascales, ¿no? Cuando hay mucha agua y estoy saturado, que estaríamos por aquí, pues la succión es prácticamente nula. Y si el agua aumenta, pues disminuye, tengo más succión, a valores realmente enormes. Aquí esta escala va hasta 1 millón de kilopascales. O sea, puede ser enorme la cantidad de succión que tenemos. Y entonces tenemos que idear un ensayo de laboratorio para determinar esa relación entre el contenido de agua, aquí volumétrico, y la succión. A veces se grafica con el grado de saturación también, ¿no? Bueno, y esa propiedad se le llama curva característica, que es esta curva que está aquí representada. Tiene una transición desde la zona de saturación, que aquí está representada, aquí está este esquemita de partículas con los vacíos llenos de agua, ¿no? Hasta el extremo donde pues hay todos los vacíos llenos de aire, ¿no? Y la parte intermedia claramente no satura. Lo que hacemos en laboratorio es que en algún dispositivo que nos podemos imaginar que es como una olla express, ¿no? La colocamos una muestra de suelo inicialmente saturado, le empezamos a inyectar presión de aire a la olla y forzamos al agua a salir. Mientras más presión vamos incluyendo en nuestro equipo, pues vamos obligando al agua a salir, ¿no? La curva tiene una forma en S. De hecho, se puede ajustar muy bien con las ecuaciones de Juárez-Badilla. Una vez hicimos cosas con Pola, Julio Cosme Pola, en otra tesis de maestría. Y bueno, hay ecuaciones famosas como la de Wenger-Einstein para ajustar estas curvas características. ¿No? Al principio, esta forma en S lo que nos quiere decir es que cuesta mucho trabajo sacar el agua. El agua se mueve con dificultad. Con dificultad no se quiere salir, llega a un punto que está aquí dado por ese punto de inflexión, se le conoce luego como presión de salida, ¿no? Bueno, empezamos a sacar agua, empieza a salir, hasta que eventualmente va saliendo todo el agua y, bueno, tiene una asíntota a valores muy altos de la succión. Bueno, resulta que esta curva característica es una propiedad. Se tiene que conocer. Cada suelo tiene su curva característica y, por supuesto, depende pues, de las condiciones de compactación para el caso que nos ocurre. Les voy a decir que muchos de los métodos que están manejando más recientes en pavimentos incluyen dentro de las propiedades del suelo a la curva característica. Es algo que tenemos que conocer. Aquí tengo un equipo, son celdas de presión tipo Fresnel, que están en los laboratorios del Instituto Mexicano del Transporte, que permiten obtener estas curvas características, ¿no? Y entonces en esos moldes, que son tipo consolidómetro, pues se colocan los especímenes, está completamente cerrado, tiene un dispositivo que permite controlar la inyección de agua, que él puede colocar carga, por eso tiene ahí esas pesas, ¿no? Para obtenerlas bajo carga,
y forzamos al agua a salir. Aquí estas imágenes muestran un poco el plato de colocación del espécimen, el papel filtro, el pequeño espécimen de suelo colocado, del tamaño de un concelómetro. Y por allá afuera del laboratorio tenemos un compresor que inyecta pues, presiones de aire hasta niveles que el compresor permite, usualmente limitados a un cierto rango importante. Y así es como obtenemos las curvas características de los suelos que queremos. Y esto va a ser importante porque regresándome a la curva característica, ¿no? Si yo tengo un suelo compactado inicialmente para una obra carretera, ¿no? Que usualmente los colocamos en los óptimos de compactación, que pueden andar en el orden de 75-80% de grado de saturación, pues a lo mejor andamos por acá. Pero sí es que pues, de repente aumenta el contenido de agua por alguna razón, porque o se pierde en épocas de sequía intensa, se pierde y entonces resulta que se mueve el contenido de agua, se mueve el contenido de agua y van a cambiar las propiedades del material. Y es lo que queremos. Si no lo podemos controlar, mm, lo que queremos es predecir. Es un poco la intención. Bueno, ha habido intentos, aquí presento esta familia de curvas presentada por Claudia Zapata desde 2006, ¿no? Para suelos no saturados, que es la base de los diseños mecanicistas de pavimentos en Estados Unidos, en las metodologías nuevas que todavía se están implementando, ¿no? Y que necesita conocer las curvas características. Uno incluso cuando entra pues, a las herramientas de cálculo o a los programas de cómputo, en alguna celda del suelo de la subrasante, de repente aparece, denos por favor la curva característica. Entonces la tenemos que determinar. Entonces, esto es una familia de curvas a falta de datos que pueden servir de inicio. Aquí hay muchas curvas, ¿no? Que puede uno determinar en función de ciertos parámetros, ¿no? Para suelos muy finos, que son los que están más a la derecha, la familia de curvas a la derecha, si conocemos pues el índice plástico, ¿no? El índice plástico y el contenido bueno, aquí es por sí es el porcentaje que pasa a la media 200, podemos determinar pues más o menos qué tipo de curva característica podríamos conocer. Y únicamente con el índice plasticidad, aquí W podría engañar que es el contenido de agua, ¿no? Aquí este W es el porcentaje de finos en el que pasa la malla 200. Y para suelos muy granulares, en función del diámetro característico que corresponde al 60% que pasa, el D60, ¿no? ¿No? Entonces son familias de curvas que se han ido proponiendo para decir, ok, yo la necesito, ¿no? ¿Qué tipo de suelo estoy manejando? Bueno, determino las propiedades y estimo o la mido si tengo los equipos de laboratorio apropiados. Bueno, y luego hace uno el intento para poderlo introducir dentro de las metodologías de cálculo, de ajustarlo matemáticamente, ¿no? Entonces lo ajustamos matemáticamente, hay ecuaciones muy famosas como el modelo de Van Alstyne, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tengo varios gráficos, aquí es de grado de saturación, succión, con ajustes, ahí vemos los puntitos que son datos experimentales, ¿no? Y las curvas en continuo que son ajustes matemáticos. Y entonces aquí, por ejemplo, en el gráfico a la derecha, aquí está el modelo de Van Alstyne, que es el común, pero hay el modelo de Fresnel, uno de los que se considera como que el papá de la mecánica de suelos no saturados es el profesor Van Fresnel, sería el equivalente a Terzaghi para suelos saturados, ¿no? Terzaghi hablaba de suelos no saturados, pero nunca lo formalizó, ya no le dio tiempo, ¿no? Y varios autores, en particular el profesor Fresnel, lo han hecho. Tiene un libro muy famoso sobre mecánica de suelos no saturados, altamente recomendable. Y yo tengo por ahí una versión en español no autorizada, que si me la piden se las mando. Pero bueno, eso nada más lo comento así. Y alguna vez lo que hicimos es ajustar con la tesis de Pola estas ecuaciones, ¿no? con el modelo proporcional natural de Juárez Valle, que es esa ecuación que ven ahí. Y la verdad es que aquí los ajustes son muy buenos. Entonces, bueno, ese ajuste lo necesitamos para incorporar en los modelos de cálculo. Entre otras cosas, hay una relación entre la succión y algunos parámetros físicos y propiedades distintas del suelo. Uno de ellos es la resistividad eléctrica, ¿no? Y que alguna vez hicimos experimentos en laboratorio, ahí tenemos un suelo compactado en forma cúbica, con dos placas para hacerle pasar corriente eléctrica. La corriente se opone a circular a través de una propiedad que se llama resistencia.
Y bueno, si hay mucha agua, y aquí lo vamos a ver, hay una relación entre la resistividad del suelo y el contenido de agua, ¿no? Si hay mucha agua, pues no hay resistividad. Y por eso es que, pues, cuando estamos en una bañera y se cae un radio conectado a la bañera, nos electrocutamos completamente porque pues, el agua no pone ninguna resistencia al paso del agua. Y al cambio el aire sí, ¿no? Cuando hay mucho aire, menos contenido de agua, hay mucha resistividad eléctrica, ¿no? Y por lo tanto resulta que pues, es lo mismo que podemos observar con succión. Hay una relación entre succión, que es el gráfico de abajo, y la resistividad. Aquí está dado en on metros, que son las unidades de resistencia. Es interesante porque si uno puede ir a campo y medir con un equipo de resistividad, y tenemos por ahí una buena ecuación de ajuste, hasta podemos estimar los valores de resistividad para ese suelo dado. Entonces, esta es una de las variables que podemos tener. Ya hablando de pavimentos, pues aquí tengo un sistema estructural de capas, ¿no? De material seleccionado, pero solemos suponer que para fines de cálculo, el campo de esfuerzos y deformaciones que se produce al interior de la estructura lo podemos calcular suponiendo un modelo de elasticidad multicapa. Y por lo tanto, a cada capa necesitamos conocer, aparte de los espesores, las propiedades elásticas. Y las propiedades elásticas pues, son el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson de cada una de esas. Conocidas estas y conocidas las cargas, aquí te he puesto el esquema un poco del tipo de cargas y conocidos los ejes y la distribución real de pesos que tiene la carretera, pues podemos calcular el campo de deformación. Pero si los módulos después están cambiando todo el tiempo por culpa del cambio del contenido de humedad, y es decir, de la succión, ahí es donde va a estar un poco. Yo aquí he puesto este esquema del agua que se mueve al interior de las capas de suelo compactado de mi estructura de. Estos módulos de las capas de suelo compactado dependen del nivel de esfuerzo, como es típico en suelos, y cuando trazo curvas de módulo resiliencia contra esfuerzo desviador, pues tengo curvas como estas, obtenidas un equipo triaxial cíclico. Estos módulos son relaciones de esfuerzo cíclico entre deformaciones elásticas. Y por lo tanto no es una propiedad constante. Los suelos tienen esa mala costumbre. Nunca es nada constante en los suelos, depende de muchas cosas. Ya de entrada depende de los módulos de resiliencia, que son cambiantes con la humedad de compactación del material que estamos usando. Estos módulos dependen, si yo graficara, que aquí la tengo, ¿no? Isovalores de módulo resiliente en un espacio de compactación para un suelo, pues tengo una variación grande. Por acá en zonas de bajo contenido de agua y alto peso volumétrico, puedo alcanzar módulos muy altos. Aquí hay 230.000 kilopascales, 230 megapascales, y cuando tengo humedades muy altas, pues puedo llegar a valores de 30.000 kilopascales, que son 30 megapascales. Y este sí es un problema en el cálculo de pavimentos, ¿no? Porque si yo compacto inicialmente en los óptimos, digamos por aquí, y aumenta la humedad, pues pierdo módulo y baja la humedad. A lo mejor hay buenas noticias que aumenta el módulo, y eso pues lo hace menos deformable. Pero lo malo es que después puede volver a aumentar la humedad y vamos a perder Aquí represento los resultados graficando al módulo de resiliencia contra la saturación, y aquí se ve cómo vamos perdiendo los módulos elásticos de las capas conforme va aumentando la saturación en cada una de ellas. Ahora, estas son las condiciones iniciales, ¿no? Con el tiempo estos módulos cambian todo el tiempo por muchas razones, ¿no? Esa interacción con el entorno, esa estructura que se defiende de que el agua quiere ingresar, de lo que le cae, pues la parte inferior, lo que llega por las laterales o la agua de lluvia que pueda atravesar las fisuras de las capas asfálticas, ¿no? Y que buscan a toda costa cambiar pues, los contenidos de humedad de las capas, y eso pues induce cambios en propiedades, ¿no? Y de eso estamos. Y bueno, tratando de estudiar los cambios de humedad, una vez hicimos una experimentación donde compactamos un suelo en sus condiciones óptimas y lo sujetamos a cambios pues de humedad. O sea, por un lado lo secamos, trayectorias de secado y humedecimiento, o de humedecimiento y secado, ¿no? Y en cada condición que íbamos determinando los valores de los módulos de resiliencia. Porque es ahí donde nos preguntábamos, ¿no? Ok, ya tomó agua, el suelo cambia,
Noten cómo de la condición de compacción sube, el peso volumétrico aumenta, porque aquí el suelo se contrae, o sea, aumenta el peso volumétrico seco. Los cambios volumétricos siempre están, ¿no? O sea, no se mantienen en una condición horizontal. O sea, cambia el contenido de agua, también cambia el peso volumétrico seco. Pero queríamos saber si de veras los módulos resilientes cambiaban de forma, ¿no? Y bueno, esto observamos desde un punto inicial que está aquí en este óptimo de compactación, este punto C2, ¿no? Hicimos una primera trayectoria de secado, obtuvimos módulos de resiliencia aquí en el punto B2, luego regresamos y volvemos a obtener valores de módulos. Y dijimos, vamos a ver si es cierto que, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos un poco las curvas de módulo resiliente para demostrarlo. Esta primera curva es la curva que se obtiene en el punto B2, ¿no? Lo que está curvo en negro son las curvas de módulo resiliente de referencia, lo que teníamos en las condiciones de compactación. Cuando secamos el material, que está representado en las líneas punteadas, los módulos aumentan, ¿no? Porque se secó, aumentó la succión. Cuando vuelvo a saturar, trayectoria de humedecimiento, los módulos se reducen, que está en el gráfico de la parte inferior, y se reducen por abajo de los que yo tenía inicialmente. Entonces, sí, los módulos se mueven de manera notable. También hicimos lo contrario. A partir de un óptimo, primero secamos y luego, primero humedecimos y luego secamos, ¿no? Este mero gráfico es el humedecimiento, aquí están las curvas originales, saturamos y los módulos se caen dramáticamente. Y eso es lo que pasa en general cuando no hay control de la humedad. Y esta introduce en las capas de pavimento, perdemos muchos módulos, el material se vuelve altamente deformable, ¿no? Y puede llevar en ciertas condiciones al colapso, por supuesto, de las capas de terraplén y a todo el país, ¿no? Ya cuando vuelvo a recuperar la humedad, cuando volvemos a secar, pues se recuperan los valores. Entonces andamos a la búsqueda de una forma de o predecir o controlar estos cambios de módulo con la humedad, porque no los creo. Eso nos lleva a varios paradigmas que yo llamo así de diseño. Decimos, ok, entonces, ¿qué valores de diseño tomo para mi estructura? ¿No? ¿No? Tomo el valor de módulo de referencia más desfavorable, parece muy conservador, no suena muy moderno, que sería un paradigma clásico que por muchos años del siglo pasado gobernó el diseño de pavimentos. Un segundo paradigma más ambicioso, ¿no? Predecir la evolución de los contenidos de agua y grado de saturación en todas las capas por 20 años. Y así actualizamos los módulos. Esto implicaría tener la capacidad de predicción a mucho detalle de cómo va dándose ese cambio, lo cual es muy difícil y requiere conocimiento de datos, especialmente climáticos, que no tenemos. Esto lo está intentando pues, el paradigma de la nueva metodología de diseño de pavimentos americana, lo que llamamos la guía mecanicista Ashton, que bueno, todavía está en curva de aprendizaje y bueno, no tiene un modelo que trata de implementarlo. Y ahorita lo voy a comentar. Tercer paradigma es decir, bueno, ¿y qué tal si mejor el material varía? Tenemos que aceptar que hay la variabilidad y hacemos una caracterización probabilista. Así que tomamos al módulo resiliente como si fuera una variable de probabilidad, una variable aleatoria, con un valor medio y una desviación estándar. Y así la podemos tomar en cuenta en los. Esto es muy viable y es lo que tratamos de usar en algunas metodologías de diseño, ¿no? Aquí en México. Un cuarto paradigma que yo le llamo luego el paradigma europeo. Si no quiero problemas y lo que quiero es que no haya cambios en mis propiedades, ¿no? Y si nunca lo voy a poder lograr con una adecuada confiabilidad, ¿no? Pues lo mejor es estabilizar. Pues mire usted, estabilice todas sus capas con el agente químico de su gusto, ¿no? Y ya estabilizado, pues no va a haber cambios o se van a minimizar mucho los cambios de bolo. Entonces, bueno, el proyectista puede elegir entre esos cambios qué es lo que le puede convenir. Dentro de los proyectos que hemos hecho en el tiempo, ¿no? En especial con Natalia Pérez, ¿no? Un colega mío de toda la vida, ¿no? Hemos encontrado para suelos finos, los que solemos encontrar en terracerías, ¿no? Y subrasantes, subyacentes, ¿no? Eh, Correlaciones muy buenas, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? No soy muy fan de las correlaciones, pero aquí la muestro, porque la verdad es que es muy buena. Aquí podemos predecir el módulo resiliente para una gama de suelos a partir del porcentaje que pasa a la malla 200, del límite líquido, del contenido de agua óptimo de compactación y del nivel de esfuerzo, ¿no? Porque el nivel de esfuerzo siempre está.
Entonces no le digan a nadie, pero si esta ecuación la tienen ustedes, pueden hacer estimaciones muy buenas, ¿no? Del módulo de residuo. Y entonces, bueno, eso lo tenemos publicado. Aquí están un poco los niveles de correlación para una gran gama de suelos, siempre finitos, ¿no? Que hemos hecho en los estudios, de lo que hemos predecido módulo resiliente contra lo de laboratorio, ¿no? Y una ecuación de correlación, pues bastante buena, ¿no? Para fines de proyecto. Entonces, bueno, esta la podemos usar para estimar cambios, ¿no? de humedad. También tenemos esta otra versión, donde el módulo lo predecimos en función del nivel de esfuerzos, pero hemos colocado el cambio de humedad. Aquí tenemos el contenido de agua menos el contenido de agua óptimo. Aquí tenemos más dispersión. Sin embargo, el R cuadrada 0,84 no es tan malo. Si ustedes han mirado artículos americanos de correlación, ellos son contentos con tener 0,58, ¿no? Y una dispersión muy grande. Bueno, aquí hay más dispersión, pero aquí es un modelo ya más práctico, ¿no? Ok, conozco el contenido de óptimo, si conozco la tendencia y el cambio, puedo recalcular los módulos de resiliencia también, ¿no? O presentarlo también en forma de succión. Esto lo tenemos publicado en alguna revista, incluso con la coautoría del profesor Teslum, en su momento, en donde pues, podemos predecir el módulo resiliente si conocemos los cambios de la succión con respecto al valor de succión en la condición óptima de compactación. Nivel de esfuerzo siempre está presente aquí, ¿no? Esfuerzo desviador y esfuerzo de confinamiento. Este es el modelo climático de esta guía de diseño mecanicista AASHTO, que trata de ser muy ambiciosa, donde el módulo resiliente pues, se actualiza con una ecuación de este tipo. Al final, muy parecida a la que yo mostré, ¿no? Donde pues, los cambios de succión que están puestos aquí lo podemos estimar con parámetros que hay que determinar, que dependen de las características del suelo, básicamente índice plástico, algo de granulometría y el porcentaje de finas, y nivel de esfuerzo, ¿verdad? Que siempre está presente. Y con esto pues, se va actualizando el módulo resiliente dentro de los cálculos que en este software pues, se van realizando todo el tiempo. Aquí están los datos climáticos, lo meto a mi estructura, cambio los materiales, calculo el campo de deformaciones, predigo desempeño y es lo que voy a hacer. Claro que si mi humedad al interior del pavimento cambia cada 8 minutos, por exagerar, pero sin embargo así calcula, pues entonces los cálculos se vuelven muy intensos. Ahí el modelo climático actual trata al final de calcular el módulo resiliente en cualquier tiempo, a partir del conocido en las condiciones iniciales de compactación a través de un factor del medio ambiente que lo corrige, ¿no? O lo aumenta o lo disminuye, como está constatado por la experimentación. Y bueno, causas potenciales de los cambios de humedad en pavimento nos podríamos preguntar, ¿no? Por supuesto, la capilaridad, si es que estamos cerca de los niveles de agua freática, ¿no? Y aún si no estamos tan cerca, puede haber movimientos de vapor de agua, ¿no? O tenemos infiltraciones que vienen de los entornos, de los derechos de vía, ¿no? O tenemos desde la parte superior a través de las discontinuidades que podemos tener en el pavimento. Todas estas formas se combinan para buscar a toda costa, ¿no? Como si fuera una película de terror, los cambios de humedad en la estructura de pavimento y dañarla. Alguna vez hicimos mediciones de resistividad eléctrica con este equipo que se llama OnMapper, ¿no? O sea, mapeamos los cambios de resistividad, aquí están representados un poco los diagramas, en el tiempo en algunas carreteras, ¿no? Que eran estatales, con poco espesor de pavimento y se prestaba muy bien. Eran carreteras elegidas alrededor del Instituto Mexicano de Transporte, ¿no? ¿No? Y estuvimos midiendo en diferentes épocas del año, ¿no? Y sí, los cambios de resistividad se veían muy bien, ¿no? Porque cuando aumentaba la humedad, la resistividad disminuía, ¿no? Por debajo de la superficie y si no aumenta, eso nos permitía al menos tener variabilidad y tener un contexto de hasta qué profundidad podríamos tener cambios. Aquí las mediciones hicimos hasta 2 metros, que es lo que podía penetrar estas mediciones de resistividad eléctrica. Y la verdad es que muy bien. Aquí tengo, pues, en diferentes épocas del año, varios diagramas que están aquí superpuestos todos de resistividad. Ahí por la pura predicción de color podemos ir viendo cómo se van dando los cambios en diferentes épocas del año. Aquí están los valores de resistividad promedio que van cambiando en la misma carretera con el tiempo, y como es la misma carretera, pues la única interpretación posible a los cambios de resistividad
es cambios de humedad. Bueno, este es un equipo muy práctico, el OnMapper. Se usa mucho también para identificación de discontinuidades geotécnicas. Si hay mucha aire o hay mucha agua, porque la resistividad pues da valores muy claros, ¿no? Si la resistividad aumenta, de repente estamos con una caverna o un suelo muy seco, y si baja, es que estamos con pues alguna acumulación de agua en las capas de materia. Incluso lo hicimos también con el mapper por debajo de un pavimento de concreto hidráulico, tratando de ver si podíamos detectar oquedades que demostraran la falta de contacto con la losa de concreto, y sí, se ven. Y el pavimento de concreto y las losas tienen tendencia a lavearse. A lavearse es un término que implica deformación hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Se mueven, y eso eventualmente acaba por fracturar a las losas de concreto. Pues también lo hicimos, ¿no? Bueno, entonces este modelo climático de gasto actual pues trata de actualizar los valores de módulo resiliente a través de estimaciones del cambio de saturación, pero esto requiere, si yo quiero relacionar esto al clima, requerimos de un índice climático. Y bueno, ahí se suele usar mucho el índice de Thorndike, ¿no? Para hacer estas estimaciones. Entonces yo puedo tener un mapa de climas de un país o de la región, ¿no? En términos de este índice. Estos índices son relaciones que son sencillas entre la precipitación de la zona y la evapotranspiración. Y esta es la relación, ¿no? ¿No? Si yo conozco la precipitación promedio de la zona y la evapotranspiración, puedo determinar este índice de Thorndike, que es una medición del balance que a lo largo del año se ha establecido en el lugar entre lo que llueve y lo que se evapotranspira, ¿no? Y entonces, si yo conozco por fuera del clima este índice de Thorndike, pues lo puedo usar para hacer estimaciones de la posible succión que puedo tener, y de los cambios, y después ya yo calculo con un modelo climático de los que presenté y actualizo los valores de módulo resiliente, de las capas de mi pavimento, y vuelvo a calcular. Esa es la idea. Y entonces uno se dice, ok, pues esto está muy bien, puedo aplicarlo, pero necesito datos climáticos. La metodología americana requiere tener estaciones climáticas que tengan al menos 30 años de datos y que tengan mediciones de 8 variables climáticas a cada hora. Mm, y bueno, resulta que en México a lo mejor hay 16 estaciones climáticas que miden a cada hora, y todas las demás, pues si bien nos va, cada día. Entonces necesitamos estaciones climáticas. Pero no solamente eso, porque las estaciones climáticas del Sistema Meteorológico Nacional están muy alejadas entre sí, porque no se colocaron pensando en las carreteras, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos estaciones climáticas a lo largo de las carreteras, porque incluso fenomenologías de taludes, que tienen que ver con succión también, pues requieren de esta información, ¿no? Entonces sí, por ese simple hecho, a lo largo de las carreteras, habrá que colocar una, dos o varias estaciones climáticas que con el tiempo nos den toda la información necesaria para actualizar nuestras predicciones. Aparte de que ayudaría a tener mejor precisión en si va a llover o no va a llover. Dentro de los datos climáticos necesarios, pues tenemos esos que están ahí, ¿no? Incluso los días de sol, ¿no? Radiación solar, temperatura del aire, temperatura y velocidad del viento, longitud, latitud, para poder estimar la humedad, precipitación mensualmente y por hora, ¿no? Aquí están las mediciones que se requieren. Esos datos necesitamos y no los tenemos, ¿no? Y no los tenemos. Un ejemplo ideal, y aquí además lo tomo como analogía, es como estamos haciendo actualmente para caracterizar a los asfaltos, ¿no? Con grado de desempeño, ¿no? Los grados PG, en donde uno elige el asfalto en función de la temperatura máxima esperada en pavimento, ¿no? Y la temperatura mínima esperada, ¿no? Con eso uno va a la tienda y uno dice: yo quiero un asfalto pues para una temperatura máxima en pavimento de 64 grados y una muy mínima esperada de menos 22 o menos 16 o lo que sea, ¿no? Y entonces la tienda me da un asfalto que yo la coloco con mucho cuidado, que no es tan banal, por supuesto, ¿no? Y entonces tenemos una mezcla asfáltica pues para ese clima. Y uno diría, bueno, y si yo tuviera una clasificación de clima para el suelo, donde yo diga, bueno, en este lugar yo tengo un índice de Thorndike de tanto, con tal nivel de precipitación y evapotranspiración, al menos, cuando menos, requeríamos quizás un poco más de datos,
Pues quizás entonces yo puedo decir requiere un suelo que tenga pues una capacidad de desempeño de tal. Aquí en vez de temperatura, quizás podríamos tener un índice de turn weight, ¿no? ¿No? Y entonces inventaríamos, que no lo he hecho todavía, ¿eh? Aquí se los comento por si alguien lo quiere inventar, pues una clasificación de suelos en función de sus cambios esperados de humedad. Entonces, bueno, esto lo cito, ¿no? Y bueno, hay esfuerzos, por ejemplo, este portal del Instituto Mexicano del Transporte tiene una aplicación en línea, visítenlo, se llama el CICLIC, Sistema de Información Climática para Carreteras, ¿no? Que nos da información pues, de temperaturas y de precipitación en el país y que incluso nos da más cosas, ¿no? Nos da escenarios climáticos. O sea, uno puede consultar a diferentes épocas, a futuros probables, ¿no? ¿Cuál va a ser el clima en nuestra región? Es algo que en México tenemos, hecho por el Instituto Nacional de Ecología, el Sistema Meteorológico Nacional, el Instituto de Geografía de la UNAM y otros centros de investigación. Información que ha sido generada pensando en los problemas de adaptación al cambio climático de nuestra infraestructura y que me parece que a nivel de ingeniería civil lo estamos desperdiciando, ¿no? Hay mucho que todavía tenemos que hacer. Entonces, bueno, estos son ejemplos de los cambios climáticos que se observan con el nuevo método ácido de diseño. Esto es simplemente una parte del reporte de salida, donde vemos los cambios aquí de temperatura, ¿no? De la zona a lo largo del tiempo por 20 años y que dan lugar pues, a los cambios de propiedad. Aquí está la precipitación, aquí está la radiación solar y aquí está el número de días húmedos. Todos estos son datos climáticos para una estación particular, que aquí está la ubicación geográfica. Claro que en ese tipo de softwares uno entra, uno coloca pues la longitud y latitud de la estación climática y la toma automáticamente y estos datos ya los tiene. Nosotros pues no los tenemos que caminar manualmente. Y con esos cambios de humedad uno puede predecir la evolución de módulos dinámicos de la mezcla asfáltica, que aquí están, a lo largo de 20 años, y de los módulos resilientes de la base granular a lo largo de 20 años y de la subrasante a lo largo de 20 años. Noten que no se ve tantísimo cambio. Bueno, que este es un cálculo en la zona de Arizona. La base granular cambia más, el módulo dinámico de la mezcla asfáltica cambia más por culpa de la temperatura, pero la verdad es que cuando uno ve estas variaciones armónicas, cíclicas, uno dice, bueno, la verdad es que yo regresaría a mi tercer paradigma de diseño, tomemos un valor medio, una desviación estándar y podemos trabajar. Pero bueno, ¿no? Hay los esfuerzos, sí, ¿no? Y bueno, ya este método pues nos da la evolución como resultado final, cómo va a cambiar la regularidad superficial, la rodera, el agrietamiento por fatiga, ¿no? En función de los parámetros, y si no se cumple, pues tengo que volver a actualizar pues, mi sección de claro que estos intentos que hacemos trata de llevarnos pues, a diseños más confiables de los pavimentos, mejor adaptados a los retos que sin duda nos siguen esperando en el futuro. ¿Por qué? A los pavimentos les pedimos que tengan buena regularidad superficial, que no tengan profundidad de roderas ni deterioros, queremos deflexiones bajas, o sea, capacidad estructural alta, niveles de fricción y macrotextura adecuados. Le pedimos mucho al pavimento, pero eso depende de muchas cosas y entre muchas otras cosas depende de los campos de deformación y de las propiedades que dependen pues de la succión y por lo tanto de la mecánica de suelos no saturados. Bueno, este es un modelo de evolución, por ejemplo, del IRI, de la regularidad superficial, en función de varios parámetros. Entonces aquí aparece un factor SF, que pues es un factor de sitio, ¿no? O FC, que es el porcentaje de área agrietada, o TC, que es el porcentaje de área agrietada transversal, y RD, que es la profundidad de rodera, ¿no? Y este es otro para la evolución del IRI en función, pues, del índice de plasticidad, de la precipitación y del promedio de lluvia, ¿no? Perdón, el promedio de temperaturas por arriba de un cierto valor. Finalmente son ecuaciones, ¿no? Que uno utiliza con valorcitos y con ajustes y que los mete uno a nuestros modelos de ingeniería para poder calcular. En México tenemos al IMTP, que yo luego dar cursos, es algo que desarrollamos en el Instituto Mexicano del Transporte, donde podemos hacer nuestros cálculos tomando en cuenta una estructura de pavimento, como está en esta tabla, en donde los espesores y los módulos, sobre todo los módulos, los podemos tomar como variables aleatorias, ¿no? Con niveles de confiabilidad y variación
y calcular yo creo que con un buen enfoque y con un muy buen nivel de confiabilidad, lo que le puede pasar a nuestra estructura de pavimentos, ¿no? Aquí están los datos en la parte inferior de vida por fatiga y deformación que podemos. Esto lo pueden descargar, si ustedes buscan mtpi.com van a encontrar un sitio que puede ser útil. Por fuera del pavimento buscamos ya, solo para resaltar esfuerzos que tratamos para contener estos cambios de agua, por ejemplo, para mitigar los efectos de mucha agua, pues estructuras permeables o tomar periodos de retorno más grandes, ¿no? Para diseñar drenaje, que claro, si el drenaje nos ayuda, tenemos menos cambios de humedad. O estabilizar las capas, o usar geosintéticos, ¿no? Una forma muy interesante y práctica, es decir, bueno, pues y si mejor usamos geosintéticos, o yo diría que de forma complementaria, no es la única medida quizás, y mejores estrategias de gestión del agua de tormenta. Esto si tenemos mucha agua y si tenemos menos agua, pues también podemos, pues para evitar los problemas de contracción o de expansión en suelos muy secos, cuando vuelve a llover, porque el problema no es que el suelo esté seco, el problema es que vuelve a llover y pues podemos estabilizar, ¿no? O sistemas de infiltración, amortiguación del agua de lluvia, ¿no? Ver técnicas de compactación de suelos secos, o hay técnicas con geosintéticos también de encapsulación, ¿no? Son de las cosas que podríamos. Bueno, muy bien. Y eso me lleva para cerrar mm, y no alargarme más en una serie de conclusiones. Retos a nivel de un volumen elemental. Hay varias formas de asumir los retos. Uno, pues ver la complejidad de la interacción suelo-agua-aire, la variabilidad de las propiedades del suelo, los efectos de los cambios en los contenidos de agua, los efectos de la succión, cambios en el volumen de suelo, y bueno, hay siempre una necesidad de modelos avanzados. Esto es mucho de lo que en el tiempo hemos trabajado en los grupos de investigación que me ha tocado dirigir, ¿no? También hay retos sobre cómo estimar en el tiempo esos posibles cambios. Requerimos incorporar pues, modelos de transporte de agua y de calor, termodinámica, ¿no? Las curvas características del suelo, monitoreo, quizás modelos de elemento finito, análisis de sensibilidad, sensores avanzados, técnicas de inteligencia artificial como la machine learning u otras, ¿no? Hay sensores de succión que incluso se pueden colocar en los taludes, que mandan señal vía remota a nuestro celular, que nos va diciendo pues, en qué momento empiezan a haber incrementos de humedad, y eso puede servir para monitorear pues, posibles riesgos. También hay retos sobre cómo relacionar la succión a nivel regional con un índice climático, como yo lo comentaba, por ejemplo, la relación de humedad con el índice de Thornwell, o modelos de succión y climatología, y bueno, siempre habrá que ir a validar con datos de campo. Y bueno, hasta aquí un poco lo que yo tenía preparado para ustedes. Agradezco por supuesto su atención y bueno, estoy atento si es que hay comentario y tiempo para preguntas. Y si no, muy agradecido por la invitación nuevamente con todos ustedes, ¿no? Y estoy a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Bueno, doctora Gánica. Bueno, tenemos 5 minutos de preguntas. Veo que en el chat hay varias felicitaciones para el doctor de Javier Valenzuela, que está conectado de Facebook Live. Em, Miguel Mánica felicita también al doctor Gánica. Jaime Guadalupe Bernal Juárez también le hace una extensa felicitación. Lo mismo José Luis González. Y gracias a todos por sus felicitaciones. No sé si tengan alguna pregunta, quizás tengamos unos 5 minutos, o algo así para responder alguna duda. aquí pregunta aquí en la sala el maestro Guillermo. Buenas tardes, doctor Paul, gracias por su plática. Yo quería saber si habrá la posibilidad de que nos compartiera el trabajo que desarrolló junto con Pérez en el 2010, donde hacen la comparativa donde utilizan un método geofísico pues, para obtener ahí distribución de resistividad en el suelo. Le
le digo el por qué. Lo que pasa es que en las imágenes que presentó ahí en los modelos sale un valor de ajuste, que en todos los modelos geofísicos llevan un valor de ajuste medio, porque a fin de cuentas lo que se hace en un modelo geofísico es ajustar datos de campo, meterlos a un proceso de inversión de datos y obtener la imagen. Entonces, en el modelo que se presentaba veía ahí un error de ajuste del 62%. Entonces, me surgió la pregunta, ¿qué es lo que pudo haber producido ese efecto, ¿no? Entonces, si me pudiera compartir la publicación, se lo agradecería para... Sí, claro que sí. De hecho, por eso siempre hablamos de resistividad aparente, ¿no? ¿Por qué? Pues es lo que parece ser con un grado de incertidumbre y siempre está presente. Este equipo en particular, pues ya en los software que usamos para analizar los datos brutos, ¿no? Trabajamos con la resistividad aparente, pero hay un error que queda que va aumentando además con la profundidad, digamos, ¿no? Porque Exacto. como es un emisor y un receptor, mientras más abro la distancia entre los dos, llego más profundo, pero tengo más error. Tengo Exacto. más error y se acaba reflejando, ¿no? Y sí, no tenemos nunca una aproximación al 100% en estas técnicas, siempre hay mucha dispersión, ¿no? Pero sin embargo nos dan muy buena idea, ¿no? De lo que pasa. Y sí, la publicación, de hecho la puedes ver en el portal del Instituto Mexicano de Transporte. Entra al buscador de publicaciones, pon ahí succión, o pon resistividad, o busca como autor a Natalia Pérez o a mí, y ahí vas a encontrar esa publicación y muchas más. Tenemos varias sobre succión, tenemos incluso una tesis doctoral del doctor Barrera sobre el tema, aplicación de no saturados a las vías terrestres, y muchas cosas que hemos hecho que además están publicadas en español y que yo creo que te pueden ser de utilidad. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Lo voy a checar. Bueno, Muy aquí tengo bien. una pregunta que me puso Miguel Ángel Mánica, que le agradezco. Además, él es el ya pronto presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica a nivel nacional. Le agradezco su presencia y que me haya escuchado. Y él me pregunta algo, que es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el camino más prometedor al futuro? ¿Los esfuerzos efectivos tipo Bishop, ¿no? O el uso de variables de esfuerzo, esfuerzos netos y succión? Sí, en esto antes eran dos escuelas, ¿no? Hay más escuelas, ¿no? Sobre todo porque Fredlum se fueron mucho por diagramas de esfuerzos, ¿no? Que por un lado graficaban esfuerzos netos y por otro lado succión y por otro lado pues, los esfuerzos totales. O sea, separaban la parte interna de lo que pasa en eso. Yo inicialmente tenía una inclinación a irme por las variables de esfuerzo, porque además es práctico, ¿no? De incorporar. Pero investigaciones recientes, además hechas muchas, algunas en México, por el doctor Eduardo Rojas, quizás lo has escuchado de algunas charlas que ha dado. Él tiene una publicación y un concepto interesante de cómo se puede determinar el esfuerzo efectivo. Casi diríamos que el esfuerzo efectivo según Rojas, ¿no? Digamos, ¿no? Difícil de digerir, digamos, en parte, pero que acaba demostrando, en parte, que Bishop tenía razón, ¿no? Es decir, que quizás esa ecuación original que se proponía, ¿no? No está tan equivocada. Y propone además la forma en que se puede determinar con proporciones volumétricas, ¿no? Pero que implica meterse al interior del suelo a encontrar lo que podríamos llamar la granulometría de vacíos. Muy interesante, ¿no? Porque pues, si tengo un todo que es sólido, ¿no? Pues tengo una distribución de tamaños que ocupan los sólidos, que es lo que encontramos siempre, ¿no? Con granulometría. Pero lo que queda son vacíos, independientemente que estén llenos de agua y aire, ¿no? Son vacíos. ¿Cómo es la distribución de tamaño de esos poros? Está curiosa la pregunta, ¿no? Es algo que nunca pensamos, pero bueno, esa distribución de los poros que tiene el suelo, si los podríamos determinar con precisión, los volúmenes, podríamos pasar directamente a calcular curva característica y esfuerzo efectivo. Yo creo que los dos enfoques son de interés. Yo creo que es posible con la tecnología, ya que nos permita obtener esta distribución de tamaños de poros, se hace con porosimetría. Hay ensayos de porosimetría
pero están basados mucho en el uso de mercurio, y creo que el mercurio pues ya no nos gusta mucho porque nos podemos intoxicar, ¿no? Pero era la mejor técnica de usar el porosímetro de mercurio, ¿no? Pero va a aparecer tarde o temprano nuevas técnicas de laboratorio, que yo creo que es lo que nos va a dar la pauta a brincar a un estudio más experimental del esfuerzo efectivo, tipo Bishop, y menos a los diagramas de variables que se pueden programar más fácil, pero que son más numéricos, digamos. Mientras tanto, pues, siempre vemos en los artículos de los congresos publicar más cosas del lado de las variables. Y bueno, eso es lo que yo podría comentar en este momento. Muy bien, entonces ahí estaría mi comentario a lo que me dice Miguel Ángel Mánica, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay más preguntas o comentarios. Pues estamos agradecidos, doctor. Y doctora, pues quedamos en sus manos a ver qué seguimos en este. Les pedimos al doctor, pues bueno, agradecido por ilustrarnos con esto, pues